Imaynallam kachkankichik, wauqi panikuna allinllachu. ¿Cómo están, hermanas y hermanos, amigas y amigos? Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar un video sobre el tema que es muy importante, sobre el uso del sufijo manta y el sufijo pi. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. El sufijo manta se utiliza básicamente para indicar nuestra procedencia, ¿no? Supongamos que yo soy de Lima, entonces para indicar eso, pues debo indicar, ¿no? Debo utilizar el manta. Ahora, el sufijo pi básicamente se utiliza para indicar el lugar de residencia, lugar donde nos encontramos, lugar donde estamos viviendo. O sea, el pi indica en realidad circunstancia del lugar. En español podemos reemplazar por en. En el caso de manta podemos reemplazar por de o desde. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, ¿no? Manta. ¿Qué cosa indica? De desde. Maimantam kanki o maimantatas kanki. Eso es para decir de dónde eres. ¿Ya? Limamantam kani. Soy de Lima. Apurimac sería Apurimac mantam kani. Coloco todo completo Apurimac y coloco el manta y al final coloco el validador. Este validador me indica que lo que digo es cierto, me consta a mí que soy de tal lugar. ¿Ya? Muy bien. Es importante colocar esa terminación, ¿ya? Porque estoy seguro de lo que yo digo, que está en primera persona, por supuesto. La otra pregunta es Limamantachukanki, para asegurarse, ¿no? ¿Qué nos indica esta pregunta? ¿Eres de Lima o de otro lado, ¿no? Si soy de Lima sería Ari Limamantamkani. Si no soy de Lima sería Manam Limamantachucani. Punto, puedo decir Apurimac Mantam Kani. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado tenemos el pi. El pi, como les dije al principio, va a indicar en. ¿Cuándo se utiliza? Para preguntar dónde estás, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estás trabajando? De hecho, ¿en dónde, no? Siempre la particularidad, el significado de pi es en, ¿ya? Muy bien. Maipim tianki o maipitas tianki o maipim yachanki, ¿no? El yacha también se utiliza en el lado de Ayacucho, sobre todo, para decir dónde vives, ¿ya? Limapim tiani. Puedo decir Apurimapim tiani, Abancaipim tiani, que no es lo mismo para decir de dónde eres, ¿no? El de dónde eres es para indicar dónde has nacido, de dónde procedes. En cambio, acá es básicamente el circunstancial, dónde estás, dónde vives, dónde te encuentras, para eso, ¿no? Limapim tiani, yo vivo en Lima. Ah, otra pregunta, ¿no? Limapicho tianque, para decir, ¿vives en Lima o en otro lado? ¿Vives en Lima? ¿No? La respuesta sería Ari Limapim, si es que vivo. Ari Limapim tiani. Si no, sería Manam Limapichu tiani. No vivo en Lima. ¿Ya? Muy bien. Esas son las explicaciones que hay que utilizar. A ver, la importancia dónde radica. A veces nos confundimos y combinamos. Cuando en la pregunta observas el manta, responde con manta también. Y cuando observas en la pregunta el pi, también utiliza en la respuesta el pi. No te confundas. Maipitahtianki, limamantamtian, es incorrecto. O maimantataskanki, limapim kanki, no, o limapim kani, tampoco, no se puede hacer eso. ¿Ya? Muy bien, espero que haya esclarecido esta pequeña duda porque a veces solemos cometer este tipo de errores. ¿Ya? Bueno, panichaikuna, uoje panikuna, hermanas y hermanos, tu pananchi kama, hukun chao kama. Hasta otro día.